Buenas tardes, Vic. Hola, buenas tardes. Vamos a dar, si te parece, 2 minutitos a ver si alguien se integra y así lo iniciamos. Ok, Sí, perfecto. gracias. Ahora sí, buenas tardes a todos. Ya son las 2:05. Traté de hacer lo posible para que ingresaran la mayoría, pero bueno, creo que no se pudo. Y de ustedes son creo que 13 o 14, entonces prácticamente están la mitad. Preguntarles rápidamente, ¿ya tienen o ya se les hizo llegar en este caso sus fechas de exámenes? ¿Ustedes ya las tienen? Sí, licenciada. Y ya las tienen, perfecto. Entonces ya saben que entonces nuestro examen, digo, no tenemos como mucha opción, entonces forzosamente nuestro examen sería el siguiente viernes. El día viernes su examen técnicamente es a la primera hora, entonces ya en la segunda hora nos conectamos de manera regular y a más tardar el día viernes en la noche, si no es que sábado en la mañana, yo me estaría comunicando con su jefe de grupo, que es Adrián, y ya les estaría pasando sus calificaciones, ya nada más para que obviamente si alguien tiene alguna duda y demás, lo podamos comentar. Eso quiere decir entonces que el día de hoy nosotros cerraríamos formalmente nuestro segundo parcial, tanto en la cuestión de asistencias como en la cuestión de participaciones y trabajos en plataforma, ¿sí? Para que igual ustedes lo puedan ir verificando y no tengamos ahí como que algún problema. Digo, ya todos creo que saben más o menos que han cumplido y que no, entonces ya no creo que tengamos ningún problema. Ya nada más, cuasi finalizar la sesión, ya nada más hablaríamos un poquito acerca del contenido, o sea, de lo que deben de profundizar más para función de su examen. Y bueno, pues ya obviamente nosotros estaríamos culminando para que lo pudieran presentar. La dinámica va a ser exactamente la misma. Yo estoy descargando acta minutos antes y ya le hago saber a su compañero si alguien llegase a tener alguna problemática para que precisamente en el transcurso del día o de la tarde pues puedan resolverla y pues no se les genere algún contratiempo. Y en el caso de faltas, bueno, en el caso de faltas, si ustedes gustan, al finalizar les doy el informe para que igual ustedes lo tengan presente y ya no tengamos ahí algún problema y tengan, digamos, que estos días para poder justificar. Lo que sí, pues es que se tiene que justificar previo al examen, pues para que obviamente se pueda hacer ese concentrado. Si no, pues en automático la matriz ya no me lo va a aceptar. Bueno. Ese era como que el aviso o el anuncio que les quería comentar. Vamos a seguir nuestro temario y en un ratito más les voy a preguntar, que sería ya nuestra última participación,
ahí sí vamos a visualizar la parte de las participaciones porque creo que ahí sí tenemos un poquito de problemas. Formalmente ya sería la última porque pues ya la siguiente clase ya empezaríamos a contabilizar para tercer parcial. Entonces les voy a proyectar, vamos a seguir avanzando en la cuestión de nuestro contenido y en un ratito más platicamos del trabajo, de la tarea que se les quedó acerca del protocolo nacional de cadena de custodia. Entonces espérenme tantito, nada más déjenme. Les proyecto, creo que ahí ya les aparece. Ahí está. Bueno, no olvidemos, de hecho nosotros ya estamos dentro de la parte de nuestro proceso penal. Ya platicamos acerca de las 3 etapas, cuál es el objeto de la primera, que es la etapa de investigación, acerca de la noticia criminosa y bueno, vamos a ahondar un poquito más en protocolo nacional. Hablamos también de los actos de investigación, de las formas de determinación, del criterio de oportunidad y nos quedamos precisamente en la parte de la primera audiencia dentro de nuestro proceso, que era precisamente la audiencia inicial. Comentamos la sesión pasada, bueno, la semana pasada, que precisamente esta audiencia era una audiencia muy importante y que también es parte toral del procedimiento, porque en esta audiencia se realizan varios actos, ¿no? O sea, como que pasan varias cosas. Entre ellas hablamos del control de legalidad de detención, hablamos de la formulación de imputación y que en esa misma se habla o se resuelve acerca de la vinculación a proceso, así como las medidas cautelares. Y lo último con lo que se termina propiamente nuestra audiencia es cuando el juez nos va a determinar el plazo de cierre de investigación, que quiere decir que va a resolver acerca de la petición que le genere o que le realice el Ministerio Público. Ya vimos cuál es el actuar propiamente de la defensa, específicamente en ese acto procesal. En el caso de la formulación de imputación, y si mal no recuerdo fue ahí donde nos quedamos, decíamos que es una figura o es un acto procesal a través del cual el Ministerio Público genera una comunicación con el imputado para precisamente decirle cuáles son los hechos que se le están imputando como delitos, ¿sí? O sea, en los cuales probablemente tuvo una comisión o en su defecto una probable participación. Aquí lo importante es que esta comunicación se da precisamente frente ya a una autoridad jurisdiccional, o sea, ya no solamente a menester del Ministerio Público, sino ya con la completa situación del juez, ¿no? Bajo este principio que ya hemos comentado, que es el principio de inmediación. Posteriormente decimos que el hecho de la vinculación a proceso, que también es un acto que se genera en la audiencia inicial, no es un acto que solamente se exponga de manera verbal, sino que muy importante también se queda a través de un mandamiento escrito. En este caso del mandamiento escrito, decimos que esta vinculación se da forzosamente, ya sea a petición del Ministerio Público. Este auto de vinculación debe de reunir ciertas características. Primero, que ya se haya formulado la debida imputación. Sí, porque yo no puedo vincular a alguien si ese alguien no tiene el conocimiento ni cuáles son los hechos que se le imputan, ¿no? Que se le achacan. Por otro lado, que también la persona, el imputado, haya tenido la oportunidad para declarar. En más de una ocasión hemos comentado acerca de la figura de la declaración, coincidiendo siempre en la parte de que el imputado, y lo hablamos cuando platicamos de sujetos procesales, que precisamente él puede declarar cuando lo desee en cualquier parte del procedimiento. Si él decide no hacerlo por la razón que, vaya, que ustedes quieran, en este caso eso no va a generar algún perjuicio. O sea, ¿qué quiere decir? Que el hecho de que no declare no tendrá que ser contraproducente. Pero para ello, pues en ese momento se le hace la pregunta, ¿no? Yo no te puedo vincular si ni siquiera se te ha dado la oportunidad de rendir declaración. Entonces, este es otro de los requisitos para poder dictar una vinculación a proceso. Otro requisito muy importante es que de todo lo recabado, que precisamente ahí es donde entra toda la parte de recolección de indicios, de todo lo que se tiene a través de este periodo investigativo por parte del Ministerio Público, sí se puedan encontrar por lo menos ciertos datos de prueba que de alguna manera sí se pueda corresponder
que la persona haya cometido, o sea, que para empezar la conducta esté configurada como delito, primero. Y segundo, pues que existe esta cuestión latente o esta probabilidad de que el imputado sí lo cometió o en su defecto de alguna manera directa o indirecta pudo haber participado precisamente en la comisión de esta conducta. En este caso, bueno, ¿cómo se obtienen estos? Pues estos se obtienen ya cuando se tiene precisamente en la mano, pues indicios de cierta manera razonables, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué indicios razonables? Pues porque no siempre, o sea, podemos encontrar muchísimos indicios, sí, pero no quiere decir que todos me sirvan, no quiere decir que todos sean buenos. Ok, sí, Frida, sí, algo así me comentaban sus compañeros hace un ratito que está lloviendo muy fuerte por allá y que ya están empezando a tener problemas con luz eléctrica, con internet y demás. Sí, si alguno de ustedes llegara a tener alguna contravención con esas cuestiones climáticas, no hay ningún problema. En dado caso que llegasen a desconectarse previo a un pase de lista, ya nada más no sean malitos, pues ahí me recuerdan, en este caso ustedes que están presentes, quienes tienen estas problemáticas. Bueno. Continuando con esto, también hay otro requisito más, que es un requisito indispensable para la vinculación a proceso, y es precisamente que no se hable o que no estemos ante una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Platicábamos o hacíamos el comentario la clase pasada acerca de que estas excluyentes y estas extinciones de acción son parte de los elementos del delito, que bueno, pues ustedes ya tienen el conocimiento de ellos. Mientras no concurra ninguno de estos, se puede vincular a proceso. Claramente, si concurre alguno de estos supuestos en aspecto negativo del delito, en automático la vinculación a proceso quedaría en automático descalificada, o sea, no se podría propiamente dictaminar. ¿Qué es lo importante acerca de la vinculación a proceso? De las cuestiones importantes o de lo que nosotros podemos recalcar de cierta manera como relevante, tiene que ver precisamente con la parte de que el auto de vinculación a proceso sí nos ocasiona ciertos efectos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Pues que en esta vinculación ahí sí ya se encuadran al 100% cuáles son las conductas o cuáles son los hechos delictivos acerca de los cuales o sobre los cuales se tendrá que dar continuación al proceso. Es más, ahí mismo en la vinculación a proceso nos pueden salir estas vías, ¿no? Estas vías alternativas. Ejemplo, hablar de una forma anticipada de terminación del proceso o en su defecto tener ya el conocimiento de que sí se va a generar una apertura juiciosa, que sí vamos a llegar a la tercera etapa o en su defecto, ¿por qué no mencionarlo? Que también puede concurrir alguna de las causas de sobreseimiento, que también ustedes ya tienen el conocimiento. Entre algunas de ellas, pues en el caso de la muerte, ¿no? Decimos, bueno, si fallece en este caso la persona imputada, pues ya sobre qué se sigue el procedimiento, pues ya no tendría como mucho objeto, mucha razón de ser, porque pues al final de cuentas, si se buscara demostrar una culpabilidad o una inocencia, pues ya no tenemos este objeto jurídico sobre el cual recaiga. Y por tanto, pues la vinculación a proceso, pues ya no tendría sentido. Todo esto puede pasar, digo, y es muy importante que nosotros lo tengamos presente, porque no siempre tenemos los mismos panoramas o la misma cuestión de circunstancia. Ahora, en el caso de la investigación complementaria, no nos olvidemos que la etapa de investigación tiene dos fases. Una fase de investigación inicial y una fase de investigación complementaria. En el caso para que no podamos terminar esta investigación complementaria, ya vimos que el juez precisamente va a determinar cuánto es ese tiempo para que se pueda decretar por cerrada la investigación. En este caso decíamos que quien debe de solicitarlo es el Ministerio Público, porque el Ministerio Público ya no crean que lo quiere, que quiere este tiempo como una parte meramente investigativa, sino que solamente lo quiere como para pulir, como para perfeccionar propiamente lo ya investigado. Entonces, en este caso, ¿cuándo se determina ese tiempo? Previo a que se cierre o previo a que se termine propiamente la audiencia inicial, el juzgador, en este caso el juez de control, tendrá que determinar el plazo para que se dé el cierre de esta investigación. ¿Tenemos plazos determinados? Sí los tenemos.
No crean que el Ministerio Público puede pedir 10 meses, ¿no? Nada más porque sí, no. En este caso deben de ir de acuerdo a la comisión de los delitos. El Ministerio Público tendrá que concluir dentro de los plazos que claramente señala el juez de control. ¿Cuál es el parámetro? El parámetro nos dice que cuando se trate de delitos cuya pena no exceda 2 años de prisión, el periodo máximo que puede otorgar el juez para cerrar la investigación es de 2 meses, no más. Pueden ser semanas, puede ser un mes y medio, 2 meses, pero no más. En el caso de delitos que tengan una penalidad de 2 años máximo. ¿Y qué va a pasar cuando tenemos delitos que su pena máxima tiene que ver con un tiempo más grande? En este caso, el plazo máximo para poder otorgar un plazo de cierre de investigación será de 6 meses, tampoco más. Puede ser menos, pero no más. Y en ese momento no quiere decir que sea forzoso. Si a mí en este caso el juzgador me da 5 meses porque es un delito que tiene, no sé, 4 años de prisión, 5 años de prisión, etcétera. En este caso, si yo lo concluyo en 3, ¿se puede? Claro que sí. O sea, la realidad es que la autoridad puede agotar la investigación antes del periodo o antes del plazo de vencimiento que en este caso le entregó el juzgador. Ahora, ya que se da propiamente el plazo, ahí sí, pase lo que pase, no importa que el Ministerio Público haya terminado, no haya terminado, ni mucho menos. Si se da o se agota el plazo que nos dio el juez de control, en automático la investigación se tendrá por terminada. ¿Qué quiere decir? Que se da por cerrada. Y cualquier cuestión que ingrese después de este término ya no tendrá validez, ¿sí? Salvo porque claramente tenemos nuestras dualidades de excepción. Si en algún momento, ya sea el Ministerio Público, la víctima, el imputado, hayan solicitado una prórroga, puede operar, sí puede operar, o sea, el juez tiene la facultad para poder propiamente brindar una prórroga de plazo. Para que esto suceda, pues claramente debe de estar justificado, ¿no? No solamente es que yo le diga, bueno, dame otros 3 meses, no. Yo tengo que fundar y motivar el por qué, o sea, qué es lo que yo necesito o el por qué no lograría concluirlo en el plazo que ya se me dio. Ahora, muy importante que tiene que ver con el otorgamiento de la prórroga. Muy importante porque ¿qué va a pasar? ¿No? Pasa como en los trabajos. Si yo les pido un trabajo para el día de hoy a las 2 de la tarde y a las 3 de la tarde me dicen o mañana, es que ¿qué creen? No pude entregarlo por X o Y razón, pues ya no se acepta, ¿no? Porque decimos, ay, bueno, como después ya me avisa. Lo mismo pasa ahí. Para que pueda operar propiamente la prórroga, se tiene que hacer del conocimiento del juez de control previamente, o sea, antes de que se termine el plazo que ya nos dio. Esa es una de las, vamos a decir que de las cuestiones o de los requerimientos de procedencia precisamente para la cuestión de la prórroga de plazo. Es una de las consecuencias. Bueno. Ahora, en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Volvemos a lo mismo, no siempre pasa, no siempre vamos a tener asuntos con el mismo patrón, pueden pasar circunstancias diferentes. Cuando ya se cierra el plazo de investigación complementaria, ¿qué es lo que va a pasar? El Ministerio Público va a tener un periodo, o sea, va a tener un término procesal de 15 días. Recordemos que en la materia penal siempre o generalmente la mayoría de términos los manejamos en días naturales, no en días hábiles a comparación de otras materias. Entonces, en este caso, después de que se cierre la investigación, el Ministerio Público tiene 15 días para que pueda solicitar cualquiera de los 3 panoramas que vamos a platicar a continuación. El primero de ellos puede ser la cuestión del sobreseimiento. Hay causales de sobreseimiento. En este caso puede ser de carácter parcial o puede ser de carácter total. Pregunto así a grosso modo, igual si no se acuerdan de todas no hay ningún problema. Mencionen alguna causal de sobreseimiento. La gravedad del delito. ¿Cuál? La gravedad del delito. No, ¿cómo sería esa? A ver. El tipo de delito por el que se imputa.
Ok. Como A que el ver. actuar, ¿no? De las autoridades. O sea, por ejemplo, una lesión mínima o un asesinato. Hay bastante diferencia. Como que no se haya encuadrado bien la conducta, algo así. Ajá, así es. Ok, perfecto. ¿Cuál más? ¿Cuál más, muchachos? Los voy a poner a investigar otra vez, ¿eh? Que saquen sus apuntes de sus penales anteriores. ¿Cuántos penales llevaron? Dos, ¿no? Dos. Pero vimos la teoría de antecedentes Ándale. y vimos los elementos de la teoría del delito, que es la omisión, la comisión por omisión y ya. Ajá, eso es parte de la conducta. Ujú. En los dos, en penal uno y dos. Ajá, y en penal uno vimos cómo tomar una denuncia. Wow. Bueno, a ver. Vamos por partes. En el caso del sobreseimiento, el sobreseimiento es una figura, digo, no solamente opera en la materia penal, opera en varias materias. El sobreseimiento es como una figura a través de la cual se puede terminar un asunto, pero por alguna causa ajena, sin entrar al fondo del estudio de esa problemática. ¿Qué quiere decir? Que acá, por ejemplo, en la materia penal se puede terminar un asunto, pero sin estudiar el fondo. O sea, probablemente la persona sí era culpable, o sea, sí era responsable, pero por alguna causa resulta que se terminó el asunto y ya no hubo responsabilidad para nadie. ¿Sí? O sea, ese es el sobreseimiento o esos son los efectos. Tenemos causales, hay varias causales en el caso del sobreseimiento. En este caso, por ejemplo, ¿qué pasa si el hecho no se cometió? Vamos a poner el ejemplo. Pues en ese caso se termina el asunto. ¿Por qué se va a terminar el asunto? Pues si no hay delito, pues entonces no va a haber nada de todo lo demás. Bueno, eso es una causal de sobreseimiento. Ahora, vamos a pensar que la conducta sí se cometió, sí, pero la conducta no es típica, o sea, la conducta no es un delito. Vamos a pensar que es otra cosa. No sé, se me ocurre, no una conducta penal, pero sí una cuestión antisocial. ¿No? Sí, pero de eso ser delito, pues perdón, no lo es. Eso es una causal de sobreseimiento. Cuando es muy evidente la inocencia del sujeto, también sobresee. Cuando hay una exención de responsabilidad para la persona, también es causal de sobreseimiento. Cuando no tenemos elementos para la acusación, también causa sobreseimiento. Cuando se extingue la acción penal, o sea, cuando el tiempo ya venció, el tiempo de persecución, también causa sobreseimiento. Cuando muere el imputado, pues también es sobreseimiento. Todas esas causales lo que hacen precisamente es que ya no se entre al estudio de fondo de la conducta, solamente se termina y ahí propiamente queda, ¿no? Vamos a decir que ahí queda el asunto y ya no se sigue estudiando y ya no pasa absolutamente nada. Déjenme acordarme, de hecho ahorita lo sacamos, para que le den lectura con toda la calma del mundo. Ahorita yo se los explico de manera muy rápida, pero vaya, ¿no? Creo que es el 327. Uno de esos dos artículos del Código Nacional, ahí vienen las causales de sobreseimiento. Ahorita lo buscamos para que no los deje con un mal fundamento. De hecho, quien lo pueda buscar y lo tenga en la mano, pues nos pueda hacer el favor, pues adelante. 327. Lo que ustedes buscan, yo hago exactamente lo mismo. Más déjenme checar mi código porque lo tengo en la mano, pero no lo tengo abierto. Quien lo encuentre primero tiene un punto. Espérenme tantito. Ay, Dios bendito. Ah, ya lo encontré. Efectivamente, miren, es el 327. Se los voy a proyectar para que vean que no los engaño. Ahí está. En el caso del 327 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, ahí nos indican las causales de sobreseimiento. Las causales son 9 causales, ¿sí?
Y aquí precisamente nos habla, ¿no? Cuando el Ministerio Público, defensa, imputado y demás quieran el sobreseimiento de la causa, el juez tiene que notificarle a las partes y tienen 24 horas para ver si procede o no procede. Para saber si procede, no crean que nada más lo hacen por debajo de la mesa. Se tiene que hacer una audiencia para saber si la causal procede o no procede. Muy importante, y creo que había sido pregunta de su grupo en cuanto a la obligatoriedad de la presencia de las partes. Acá tenemos un ejemplo. En el caso del sobreseimiento, ¿es obligatorio que la víctima comparezca a la audiencia para declarar sobreseimiento? Porque esto sería como una afectación. No, no es obligatorio. Si la víctima por alguna razón no va, o sea, no comparece, pues digo, no pasa absolutamente nada. Al final de cuentas, el juez tiene que estudiar y tiene que resolver acerca de esto. Aquí tienen las causales, miren, y no están alejadas de lo que les estuve comentando. Miren, son 10, o sea, son 9 originalmente porque la 10 solamente nos dice que en los demás casos, o sea, como que deja muy abierto el panorama. Pero básicamente son 9, lo que les comentaba, cuando el hecho no se comete, cuando sí se comete pero no es delito, cuando hay inocencia, cuando hay alguna exención de responsabilidad, cuando no hay elementos, cuando se extingue acción penal, la que no les dije, cuando hay una ley o reforma que derogue el delito, pues claro, ¿no? O sea, que en algún momento yo esté procesado por algo, pero ahorita determinan la cuestión de que se derogue el tipo penal, pues en automático ya se sobresee la causa. La muerte también se los comenté. En la fracción 8 no se las comenté, que el hecho haya sido materia de un proceso penal en el que se hubiera dictaminado sentencia firme respecto al imputado. ¿Por qué? Porque recordemos que bajo los principios generales, pues no podemos ser juzgados dos veces por el mismo delito. Entonces, si hay una causa que ya me sentenció, no puede haber otra misma causa que me vuelva a sentenciar. ¿Sí? Entonces, todas estas causales precisamente pueden recaer en que opere la figura del sobreseimiento. Ahora, muy importante, en el caso de los efectos, ¿cuáles van a ser los efectos? Bien interesante, porque si a mí me decretan alguna de estas causales, esto quiere decir o va a desembocar en que es como si fuera una sentencia absolutoria, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el procedimiento se termina, ya no puede haber ninguna persecución por el hecho. Y si en algún momento me decretaron alguna medida cautelar al principio, pues con la pena, porque ya me la tienen que quitar. Dígame, Oscar. Cuando pasa eso, o sea, ya no te pueden seguir, vaya, sea cual sea el delito. En este caso hablamos de una misma, claro, sea cual sea el delito que hayas cometido en ese momento. Si más adelante cometes otra conducta, bueno, eso ya es otra cosa. Pero de mientras a ti por los delitos que te hayan investigado. Si hay una, ahí les va, ahorita vamos a platicar eso, porque no el sobreseimiento puede recaer sobre todas las conductas. Vamos a pensar que a mí me determinan 5 conductas, pero de esas 5 conductas se me ocurre, 3 tengo alguna causal de sobreseimiento. Ah, eso no quiere decir que por esas 3 opere para las 5. No, quiere decir que las otras 2 sí me van a tener el seguimiento. Ahorita por eso vamos a platicar del sobreseimiento total y del parcial. En el caso del sobreseimiento, les decía, es como sentencia absolutoria, ya pone fin al procedimiento y aparte, si ya me dictaminaron alguna medida cautelar, me la tienen que levantar. Ahora, respecto, y muy importante la pregunta que hacía su compañero, o sea, ¿opera para todos? Para eso tenemos un sobreseimiento total y tenemos una figura de sobreseimiento parcial, como lo pueden ver ahí, es parte de la cuestión de información de su código. El total, ahí sí, es cuando opera para todos los delitos y es más para todas las personas, o sea, para todos los imputados. Y en el caso de parcial, solamente tiene que ver cuando se refiere a algún solo delito o algún solo imputado, ¿sí? Vamos a pensar si hay 5 imputados, pero resulta que de esos 5 imputados no es que los 5 sean inocentes, no, probablemente 2 sí tienen alguna causal de sobreseimiento, pero los otros 3 no. Ah, entonces es sobreseimiento parcial y los otros 3 siguen propiamente su causa penal, ¿sí? Y con esa parte, pues ellos siguen su procedimiento, su vinculación a proceso y van a seguir agotando sus etapas procesales. Ahora,
En el caso de que el sobreseimiento fuere parcial, o sea, que solamente fuera por algunas conductas o por algunos imputados, el proceso se tiene que quedar o se tiene que seguir para aquellos delitos que se quedan o para aquellas personas que no les opera la causal de sobreseimiento, ¿sí? Y bueno, más o menos para que tengamos una idea y pueden seguir, vaya, ¿no? Leyendo un poquito. De hecho, yo siempre les he recomendado para materias procesales, no es porque la doctrina no nos sirva, claro que la doctrina nos ayuda mucho, pero aquí el detalle es que para las procesales tenemos que apegarnos completamente a nuestra norma operante. Entonces yo siempre les recomiendo en los procesales, apóyense mucho de su código, traten de darle mucha lectura a su código, a las figuras que ahí operan, porque les discierne muchas, vaya, muchas cosas y sobre todo cosas que por alguna razón no hemos visto, ¿no? Y bueno, pues eso ya es parte de otra cosa. Bueno, en este caso vamos a pensar que ya tuvimos nuestra primera audiencia, ya nos determinaron nuestro plazo de cierre y bueno, pues digamos que el plazo de cierre venció hoy, pues el Ministerio Público va a tener 15 días para determinar. Ya sea que si radica una causal de sobreseimiento la pida, ya vimos que puede ser un sobreseimiento total o puede ser uno parcial. En su defecto, pueda solicitar la suspensión del proceso. Vamos con otra figura también ya operante. ¿Qué es la suspensión del proceso? Es como, bueno, se puede dar por parte, la parte acusatoria como el perdón. O pues como dice que se muera pues esa misma. Ok. La suspensión del proceso tiene una función importante. ¿Por qué? Pues porque precisamente opera dentro de la parte de salidas alternas, ¿sí? O sea, entra dentro de esta situación. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera le pone pausa, porque podría ser una de las explicaciones, por eso se dice suspensión, porque es como una parte de pausa. ¿Para qué? Pues obviamente para que se pueda pausar propiamente nuestro proceso y posteriormente se puedan seguir ejercitando, pero que la persona de alguna manera, aunque ya tenga un auto de vinculación a proceso, pues obviamente pueda generar, pues digamos que una alternativa para poder resolver su problemática. Es bueno, digo, tiene sus figuras. Dime, Adrián. Se llama suspensión condicional del proceso. Es que lo acabo de buscar. Ah, Me apareció claro, así. sí, 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 es la suspensión Es lo mismo. condicional. Ujú. Ah, perfecto, gracias. Sí, claro que sí. Por eso les digo que es una parte de una salida alterna. Esta salida alterna ayuda porque la realidad, digo, le ayuda al imputado. Bueno, le ayuda a los dos, si lo queremos ver así. Pero al final de cuentas, ¿por qué ayuda? Pues porque te evita toda la cuestión de un proceso larguísimo, agotar todas las etapas procesales y todo lo demás, ¿no? Aparte, pues te evita una estigmatización social, pagas con una sanción punitiva, le reparas el daño a tu víctima, también se apoya a ahorrar estos recursos, descongestionamos los casos, dejamos de atiburrar y concentrar en los órganos del sistema tanta papelería y tantas cosas que había. Beneficiamos a la víctima porque también le aliviamos toda esta situación tan tediosa que nos explica o que nos implica propiamente tener un proceso. Sí, así es como funciona propiamente. Ahora, esta parte tiene sus ventajas. Ahora, creo que estamos, a ver, déjenme ver, porque creo que ya entendí en lo que decía su compañero, su compañero Adrián. Espérenme tantito. Ay, ¿qué hice? Espérenme, que ya creo que me salí ni se los enseñé. Espérenme. A ver. Estamos confundiendo un poquito, creo yo, la suspensión condicional del proceso con la suspensión del proceso. Ahí vamos. En el caso de la suspensión condicional del proceso que manejaba su compañero, en ese ya lo habíamos platicado en alguna vez.
que esa suspensión condicional del proceso, lo que se hace es que se hace un plan, ¿no? En el cual se detallan todo lo que se va a pagar con respecto a la reparación del daño y a qué condiciones se va a someter el imputado para que se cumplan, para que se garanticen los derechos de la víctima. Y en el momento que nosotros lo cumplamos, en ese momento, ¿qué es lo que va a pasar? Se nos va a extinguir la acción penal. ¿Sí? Hasta ahí creo que estamos todos en la misma idea. Sabemos que tenemos varias cosas, ¿no? Porque para empezar tienen que estar de acuerdo la víctima, el auto de vinculación se tiene que dictar por una media aritmética que no exceda los 5 años y bueno, como cuestiones de esa índole. En el caso de lo que nosotros estamos hablando ahorita, tiene que ver con una cuestión de qué, tiene que ver con una cuestión de suspensión del proceso, o sea, la figura solita, ¿sí? Esa figura solita ustedes la pueden visualizar porque de hecho también viene dentro de la cuestión de nuestro código, ¿sí? Ahorita se los proyecto. Es el 331. Ahí vamos, espérenme, se los pongo. Ay, Dios bendito Cristo. Ahí está. Esta es a la que nosotros nos referimos. La suspensión del proceso, o sea, solita, vamos a decirlo así, se puede decretar bajo ciertas circunstancias. Primero, cuando la persona de alguna manera se decrete que se puede sustraer de la acción de la justicia, ¿sí? O sea, se pueda fugar. Por otro lado, cuando se descubra que este delito por el cual la persona pues está siendo investigada es de aquellos delitos que no se puede proceder sin que sean satisfechos ciertos requisitos. O sea, es como de, a ver, permíteme tantito antes de que continuemos, satisfaz este tipo de requisitos y luego continuamos, ¿no? Entonces, espérame, en ese inter suspendemos para que tú cumplas con tus requisitos y sigamos adelante. Otra, que el imputado de alguna manera pueda adquirir algún trastorno durante el proceso, ¿sí? Y en cualquier otro tipo de cuestiones. Estos fundamentos de suspensión del proceso son los que pueden operar cuando se termine el plazo de investigación, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera, después de que el Ministerio Público en este plazo de cierre de 2 a 6 meses comprobó y dijo, ah, caray, a ver, aquí ya encontré cualquiera de estas causales que acabamos de comentar, cualquiera de estas 4. Entonces le voy a pedir al juez que mejor, en lugar de que tengamos, no hay causal de sobreseimiento, pero sí hay una causal que implica que se suspende el proceso. Entonces se hace propiamente la parte de nuestra solicitud. ¿Se puede? Por supuesto que se puede. Ahora, en este caso, no crean que la suspensión es definitiva. Bueno, depende, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso del trastorno mental, si es un trastorno mental adquirido y que no se va a curar o no se va a controlar, pues ya no hay manera. Pero vamos a pensar que no, vamos a pensar que esto es una cuestión provisional. En este caso puede continuar, claro, en ese momento cuando cualquiera de estas 4 desaparezcan, en ese momento el ministerio le va a solicitar al juez que ya reaperture y el juez de control tendrá que reaperturar precisamente cuando pues ya determine que la causal ya se suspendió, se quitó, se eliminó, ¿sí? Esa es la característica que tiene. Ahora, posteriormente a esto no son las únicas, también en su defecto, que es obviamente la que va a buscar el Ministerio Público, porque es como la que más le interesa, es la parte de la formulación de acusación. O sea, él va a decir, no, o sea, vamos a pensar que no hubo causal de sobreseimiento, que no hubo causal que implicara o que necesitara una suspensión, vamos a pensar que todo se dio de manera regular y el siguiente paso pues es pedir y formular la acusación, o sea, ya se hace de una manera formal la acusación que se tiene en contra del sujeto, ¿no? Porque ya recordemos que todo lo investigado ya está perfeccionado, ya está pulido y pues ya estamos como del otro lado, por decirlo de alguna manera. Acá tenemos la parte de lo que manejábamos hace rato, de la cuestión del sobreseimiento. En el caso del sobreseimiento se puede pedir por cualquiera de las partes. Puede ser el Ministerio Público directamente o el Ministerio Público puede ser el canal.
a petición del imputado o a petición de la defensa. Ellos pueden de cierta manera pedirle al juez la causal del sobreseimiento. Ya que el juez reciba la solicitud, pues tendrá que estudiarla, les tendrá que avisar a las demás partes involucradas y tendrá que citarlos para celebrar una audiencia y resolver si la causal es procedente o no. Es bien rápido porque para que se genere la causal de sobreseimiento una vez recepcionado la petición, solamente el juez tiene 24 horas para citarlos a audiencia, ¿sí? O sea, para darles la fecha. Decíamos hace un momento, si en alguna situación o por alguna causa la víctima o el ofendido no comparece, no pasa absolutamente nada. La audiencia se tendrá forzosamente que realizar. Aquí están las 9 causales que platicamos hace un momento para que vean que verdaderamente es cierto y que se tiene que seguir o se tiene que continuar con la parte del procedimiento. Y todos ellos son muy lógicos porque la realidad es que todos ellos nos hacen sobreentender que ya no tendría ningún sentido, que ya no podría seguir su curso, no solamente en la investigación, sino también el proceso de manera genérica o de manera general. Aquí está la parte de lo que les decía hace un momento, en qué requisitos podría operar la suspensión del proceso. Ahora, vamos a operar, ¿no? Porque decíamos, bueno, es que para tener todo esto, para llegar a todos estos actos procesales, todo se tiene que hacer con una base, ¿no? Con los indicios necesarios, con las cuestiones científicas que nos brinden la certeza. Y estos no son otros que la parte de los indicios. Bueno, en el caso de los indicios, vamos a ver un poquito de ellos para ya ahondar lo que abordaron ustedes de su protocolo nacional de cadena de custodia. A ver, déjenme ver. Ay, Dios bendito. Ahí va, espera. Aquí tenemos la situación. Resulta que habíamos dicho que no siempre vamos a tener una audiencia inicial o no vamos a tener una investigación siempre con detenido. A veces la realidad es que no tenemos detenido, ¿no? No tenemos imputado. En este caso, cuando hablamos de la investigación desformalizada, hay investigación desformalizada que inicia con detenido. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona, el sujeto, va a tener el conocimiento. En este caso es una investigación abierta. ¿Por qué? Porque precisamente cualquier persona que sea detenida, pues, se le tiene que decir el por qué, la razón que motivó propiamente su detención. Y con ello, pues se le tiene que formular dentro de un plazo específico, pues, qué es lo que va a pasar con él. Para eso tenemos los plazos propiamente. La persona se va a quedar detenida entre lo que se resuelve su situación jurídica. En este caso, ya que se da el vencimiento de esta terminología del plazo, el Ministerio Público puede generar imputación, ya lo vimos a través de la figura, o en su defecto puede provocar la cuestión del desistimiento. Ahora, en este caso, supuesto, o en este supuesto, solamente se podrá dar cuando la persona, cuando el sujeto de alguna manera haya sido detenido en flagrancia. En este caso, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues la autoridad que haya realizado la detención, pues no se lo queda bajo su resguardo, sino que de manera inmediata tendrá que poner a la persona ante la situación de detentación del Ministerio Público. O sea, el Ministerio Público será el responsable y dictará lo conducente en qué, porque recuerden que los protocolos no solamente es que pase por arte de magia del policía al Ministerio Público y al juez, o sea, no es tan sencillo. Claramente cuando la persona llega, pues se tiene que hacer un registro completo de detención, porque si no, bueno, pues estaríamos fallando y estaríamos faltando a los principios constitucionales. Dadas las anteriores y malas prácticas que hemos visto y que hemos platicado más de una vez, pues precisamente por ello ya no se queda en ese resguardo, sino que se tiene que canalizar bajo la responsabilidad, ¿no? Porque obviamente ya la integridad y demás, la protección, la seguridad del sujeto, pues ya se canaliza al Ministerio Público.
En este caso, pues ya el Ministerio Público tendrá que verificar para empezar si la persona fue detenida de manera legal. En este caso, si no se justifica, ¿qué es lo que va a pasar? De ahí la cuestión de delicadeza, ¿no? Porque técnicamente si no se justifica que la detención fue legal, en este caso cuando tiene que operar mandamiento escrito, cuando tienen que operar lectura de derechos y todo este tipo de cosas, pues la persona la ponen en inmediata libertad y el proceso, bueno, ya tiene que continuar con una situación igual de investigación, pero ya sin detenido. En este caso, el Ministerio Público se tiene que cerciorar de manera muy directa y de manera muy clara que aquel sujeto que se detuvo pues tiene el pleno conocimiento de sus derechos, ¿sí? Ahora, por ello, digo, ya es una práctica ya muy común y yo se los comentaba, ¿no? Por eso ya muchos policías, cuando atienden llamados o cuando se trata de detenciones, en este caso detenciones en flagrancia, pues, ¿qué es lo que hacen? Pues ya de manera muy, digamos que muy sencilla y muy práctica, pues como siempre van en pareja, o la mayoría de veces van en pareja, pues mientras uno hace la detención y lectura de derechos, el otro graba, para que al rato que se quiera argumentar una ilegalidad de detención, pues ellos puedan comprobar que por supuesto que no es cierto. Entonces, pues ya se hace todo el protocolo de detención y ya se hace el resguardar, digo, y no por, claro que por seguridad de la persona, pero pues más que nada por seguridad de los propios elementos, porque pues también era una estrategia. Digo, no nos olvidemos, no es que siempre el policía sea el malo. También muchas de las veces pues también tenemos detenidos, pues vaya, mañosos, que andan ahí abusando de ciertas condicionantes. Bueno, ahora. ¿Qué pasa cuando tenemos una investigación de carácter desformalizado, pero que en este caso no tenemos detenido? ¿Qué significa o qué consecuencia contrae? La consecuencia es que si no tenemos detenido, pues claramente el imputado técnicamente no tendría conocimiento. Esto se hace cuando se han presentado denuncias o cuando se han presentado querellas. Obviamente ya vimos que son requisitos de noticia criminal y que por tanto la autoridad se pone a investigar. Sí, pero ya vimos también que el Ministerio Público tiene la capacidad, está facultado por la ley, en que puede empezar sus investigaciones cuando han sido denuncias sin necesidad de tenerle que estar reportando, de tenerle que avisar pues a la persona, sobre todo porque avisarle podría ser contraproducente porque se puede sustraer de la acción de la justicia, porque puede dañar a la víctima, porque pueden pasar millones de cosas. Entonces, para evitar que se sabotee la investigación, pues muchas de las veces el Ministerio Público pues no proporciona la información. Claramente no crean que vamos a decir, ah, no, pues qué mañoso. Bueno, acá también hay que sobreentender, se tiene que justificar el motivo del por qué el Ministerio Público actúa de esa manera. Ahora, su conducta no solamente la va a tomar de manera arbitraria, sino que para eso va a tener que solicitar el permiso, básicamente la autorización del juez para que más adelante, pues no, la defensa precisamente, pues no alegue una presunta afectación de derechos, que sería lo que podría pasar. Ahora también tenemos otra fase, porque también tenemos una fase posterior, que es una fase de investigación formalizada. Ya en la formalizada ya tenemos el conocimiento del imputado, ya esa investigación, vamos a decirlo así, ya tiene que ser completamente abierta, salvo que haya un asunto muy especial, o sea, que tenga que ser resguardada o muy privada la información, bueno, pues ya sería como de manera excepcional. Y ahí a la persona se le tiene que comentar sus hechos delictivos, se le va a dar audiencia para que se le formule imputación, se va a tener que llevar a cabo la audiencia, se le van a comunicar los datos, a ver qué datos tenemos, no solamente datos fácticos, sino datos jurídicos, datos de prueba, etcétera. ¿Todo esto para qué o qué función tendría? Pues su función es muy especial, pues para que precisamente la defensa tenga las herramientas necesarias para precisamente poder responder por su defensa, porque si no, pues digo, a ciegas nos quedaría como muy complicado. En esta fase, si en algún momento
el Ministerio Público solicita al juez de control ciertos actos que afecten su esfera jurídica. En este caso, bueno, vamos a pensar que le dice, vamos a pensar que el Ministerio Público cree conveniente realizar una intervención de comunicaciones privadas. Ya vimos que ese es un acto de investigación que requiere autorización judicial, pero le dice, ¿sabes qué? Pero aparte de eso, pues te voy a pedir que no se comunique, que no se le comunique a la persona. ¿Por qué? Pues porque precisamente de ahí depende que la investigación sea de carácter exitoso. En este caso, ¿se puede? Pues claro que se puede, argumentando, fundamentando y motivando, pues que se hace por una cuestión legal. Cuando se apertura la investigación, no solamente tiene que ver con lo que hace después nuestro Ministerio Público, sino también no de manera inmediata, sino también después, la defensa va a tener el pleno acceso a la carpeta de investigación del Ministerio Público. Y de ahí puede conocer toda la información que obra o toda la información que está trabajando el Ministerio Público, salvo las excepciones que acabamos de comentar. A esta figura, esta es una figura legal, ¿sí? La figura se llama descubrimiento probatorio y se le llama descubrimiento porque viene de una figura norteamericana que es discovery, ¿sí? Y verdaderamente, o sea, eso quiere decir el descubrimiento probatorio, que lo que yo obre, que lo que yo haga, te lo haga del conocimiento a ti y lo que tú obres y estés investigando, me lo tienes que hacer de conocimiento a mí. No nos podemos ocultar nada ni nos podemos digamos que sobreentender o alejarnos de la situación, porque si no, vamos a sobreentender que entonces tú lo que quieres, pues es causarle un daño a la persona. Y eso no se puede porque es violatorio a derechos humanos. Porque nos guste o no nos guste, pues los imputados también tienen sus derechos. Y entre uno de los más importantes, pues es una cuestión de defensa, una buena defensa. Y para tenerla, pues obviamente se tiene que tener no solamente la capacidad, claro es, sino también contar con los elementos investigativos. Entonces, así se toma el hecho de ser contrapartes, pues no quiere decir que haya una enemistad. Ahí se pueden generar o se pueden adquirir pruebas preconstituidas. En el caso de las pruebas preconstituidas, son aquellas pruebas, si ustedes lo van a visualizar en la práctica, que se hacen o se elaboran antes del proceso para que de alguna manera se puedan acreditar los hechos, ¿sí? Se ha hablado, digo, durante muchas cuestiones, ¿no? De muchos momentos, sobre todo del derecho romano, porque es de ahí de donde parte toda nuestra cuestión legislativa. Se hablaba ya de estas pruebas preconstituidas, ¿sí? En este caso, como prueba preconstituida, pues son aquellas diligencias que a veces se tienen que realizar porque tal vez cuando llegue el momento probatorio, o sea, cuando ya nos toque el momento como tal de exhibir las pruebas, ya no puedan acreditarse igual, porque los hechos ya pasaron o porque los hechos ya no se pueden repetir y ya no hay manera de que yo los pueda reproducir en el acto del juicio oral. Y si yo pues los recogí en su momento y en el momento perecieron, pues yo tengo la manera de buscar que tanto aquella persona que tuvo el contacto, ejemplo, la autoridad, la policía, pues me los va a pedir más adelante. Un ejemplo muy claro, bueno, hay muchos, pero uno de los ejemplos claros, la cuestión del test de alcoholemia, ¿no? Que son estas pruebas que nos hacen para saber la cantidad de alcohol que tenemos en la sangre. Si hay una conducta en la que se quiera acreditar mi grado de alcohol en sangre, me van a generar mi test ahorita. Esa es una prueba preconstituida porque se está haciendo antes de que sea el momento oportuno probatorio. Claro, porque pues, si en 2 meses vamos a llegar a la etapa intermedia y ahí sí voy a formular mis pruebas, no, pues en 2 meses ese alcohol ya se super fue. Entonces se tiene que hacer con previo. Otro, las actas de reconocimiento, las descripciones del lugar. ¿Por qué? Porque ese lugar no va a volver a estar exactamente igual ahorita que en 2 meses, que sea el momento probatorio. En el caso de alguna conversación telefónica, como no se va a repetir la conversación telefónica, pues se puede generar una grabación. Eso es una prueba preconstituida. Un ejemplo, en el caso del delito de violación,
Las pruebas, en este caso que se realizan, ginecológicas, etcétera, se hacen de manera inmediata y se resguardan los resultados. ¿Por qué? Porque en 2 meses que yo llegue a la etapa probatoria, por poner un ejemplo, puede ser más. Esas pruebas ya van a estar borradas, ya van a estar nulas, ya no van a existir. Por tanto, tengo la obviedad o la necesidad de tener que ejercitar esta figura de pruebas constituidas, pues de manera previa, ¿sí? Ahora, así llegamos nosotros a los indicios en los lugares. Ya hablamos que hay lugar de hecho, lugar de hallazgo y lugar distinto a estos dos. En esta investigación, pues todo lo que se va a hacer es reunir todos los indicios necesarios para poder empezar a acreditar que hay una comisión de delito y que la persona participó en él. Claramente esta es la intención del Ministerio Público. La intención de nosotros o la intención de las defensas pues es demostrar lo contrario, que no existe la conducta o en su defecto que mi cliente pues no participó, no cometió la conducta, o si la cometió, pues que existe alguna causa de extinción penal, de excluyente del delito, etc. Y para eso precisamente son bien importantes los indicios. Los indicios técnicamente en su estudio pues son también abordados por áreas distintas a las nuestras. En este caso no necesariamente por la abogacía. La mayoría de los indicios son trabajados por otras áreas, otras disciplinas colaborativas del derecho penal. Ejemplo más claro, la criminalística. La criminalística se auxilia de la balística, de la medicina forense, de la toxicología, de la tanatología, de la traumatología, y podemos así seguir hablando de muchas ramas criminalísticas. Sin en cambio, es muy importante que nosotros, si queremos dedicarnos al área penal, los conozcamos, porque si yo no conozco el indicio y si yo no conozco cómo debe ser tratado, pues al rato que se trate de otra manera o que me presenten un indicio, yo no voy a saber ni si es, si no es, si sirve, si no sirve, si lo alteraron o si no. Por ello es muy importante aquí. En el caso del indicio, para tener una definición, porque prácticamente sería eso, se dice que es todo objeto, todo instrumento, toda marca, toda señal, toda huella que se relaciona con un posible hecho delictivo, ¿sí? Aquí decimos todo, o sea, todo aquello que se relacione con el hecho posiblemente delictivo es un indicio. O sea, no solamente nos habla de objetos, nos habla hasta de rastros. ¿Y por qué hasta cuando hablamos aquí todavía seguimos diciendo hecho probablemente delictivo? Porque no podemos dar precisamente, no podemos dar por sentado algo que apenas va a ser sometido a un análisis pericial o científico. Hasta acá todo es posible, es el probable responsable, es la posible víctima, es un posible hecho delictivo, porque hasta acá todavía no tenemos certeza, apenas estamos viendo la mecánica, la forma. El estudio de estos indicios, de todos estos objetos y demás, ayuda precisamente a establecer, es más, la identidad de la persona que generó la conducta o hasta la identidad de la víctima. También nos ayuda a poder ver cuál era la relación que existía entre estos dos, víctima y victimario, así como las circunstancias en las cuales se dio la comisión de la conducta. Y son bien importantes porque a veces pensamos que no hay indicios, ¿no? O sea, decimos, es que no es que no hay nada. Eso es imposible. Sabiendo buscar, siempre se va a encontrar, siempre. Yo se los había comentado en algún momento, creo que sí lo platiqué con ustedes, o si no, se los comento. En el caso uno de los padres de la criminalística, que era Edmond Lockhart, él hablaba mucho precisamente de un principio de intercambio. Y él decía que en este principio de intercambio siempre el victimario va a dejar algo de él en la víctima y en la escena. Y la víctima siempre se va a quedar con algo del victimario y de la escena. Y en la escena siempre va a haber restos o va a haber indicios que ubiquen la presencia de la víctima o del victimario. O sea, es imposible, por más que un sujeto sea cuidadoso, siempre va a haber algo. Siempre.
Por eso todos nosotros andamos dejando indicios de nuestra presencia en todos lados, desde el momento que pisamos, que nos sentamos, que agarramos algo, que se nos cae un cabello, una fibra, cualquier cosa deja vestigio. Entonces a esto se refiere este intercambio de indicios. De hecho, él mismo generaba una frase que decía que los indicios eran los testigos mudos del crimen. Pues claro, porque al final de cuentas, aunque el indicio no habla ni dice nada, pero ahí está y nos puede revelar muchísimo bajo ciertas características. Si a eso le agregamos que en la actualidad pues ya se cuenta con varios avances científicos y tecnológicos que ayudan a hacer más ubicable precisamente todo esto, pues imagínense. De ahí que pues se relata que pues crímenes perfectos no hay, más bien que no se les hace una búsqueda propiamente exhaustiva, ¿no? Hoy por hoy, pues ya tenemos grandes mecanismos, grandes áreas que nos ayudan a dilucidar todo esto. Bueno. En este caso tenemos diferentes tipos de indicios porque todos son distintos, tenemos de muchas características y tenemos de muchos tipos. Entre ellos tenemos la parte de nuestros indicios determinados. Los indicios determinados van a ser aquel tipo de indicios que no van a requerir propiamente un análisis muy exhaustivo, un análisis muy a profundidad. La realidad es que de simple vista podemos detectar qué son y qué relación guardan directamente con la conducta o con la persona o con quién los está produciendo. ¿Esto por qué? Pues esto porque su naturaleza física nos ayuda muchísimo. O sea, son muy visibles, ¿no? Generalmente. Vamos a poner un ejemplo, pues las armas, ¿no? O sea, si yo veo tirada en una escena un arma, pues eso es un indicio determinado, porque no necesito hacer un análisis exhaustivo para saber que es un arma de fuego. Ya si es verdadera o falsa, bueno, eso ya será otra cosa, pero por lo menos para su clasificación lo podemos de primera vista denotar. No necesitamos hacer como una situación tan exhaustiva. En el caso de los segundos, que son los indicios de carácter indeterminado, son a contrario sensu, o sea, son los opuestos a los anteriores que estamos comentando. Los indicios indeterminados van a ser aquellos indicios que sí requieren un análisis más minucioso, un análisis que sea más a profundidad y que se genere de mayor cuestión completa. ¿Por qué? Porque los indicios indeterminados, de acuerdo a su estructura, de acuerdo a su forma física, a cómo están compuestos, no podríamos decir con tanta certeza a qué se refieren o qué son. Entre ellos, y acá tienen los ejemplos, podemos encontrar los pelos, las fibras, y ahí va. Ustedes no sé si ya llevaron medicina legal, criminalística, No, hasta criminología, último año. hasta el Nada de eso. último año. Nada. Perfecto, ok. En este caso, en el caso tenemos una área que se llama piloscopía. La piloscopía precisamente se encarga del estudio de pelos y fibras. Y van a decir, ay, ¿cómo pelos? ¿No? O sea, ay, qué feo, ¿por qué habla así? No, es real, es mentira eso de que hay pelos son los de los animales, nosotros tenemos cabello. No es cierto, son pelos, tal cual. Entonces, ahí viene una situación, porque no todos los pelos son iguales, se definen entre la cuestión de vellosidades. El pelo tiene diferentes tipos de funcionamiento, todos lo tenemos, ¿eh? O sea, tenemos pelo telógeno, catógeno, tenemos mucho tipo de pelo, porque pues obviamente la estructura se va haciendo diferente y se puede destinar si un pelo fue arrancado o solamente se cayó como parte del proceso. Puede ser, pero muy probablemente yo no pueda distinguir si es un pelo de un animal o si es un pelo de una persona. Eso no lo sabemos. Yo puedo verlos tirar y digo, ay, son pelos, sí, pero de animal o de persona. Ah, bueno, pues ahí tendríamos que someterlo a estudio. En el caso de las fibras a diferencia de los pelos tienen estructuras similares, pero las fibras son sintéticas, ¿no? Generalmente las que usamos en ropas, en accesorios y en todo ese tipo de cosas.
pasa exactamente lo mismo. Yo puedo ver fibras, pero tampoco sé si son fibras de animal o si son fibras completamente sintéticas como los hilos. Hay unas que se parecen mucho, sobre todo la que tiene que ver con pieles de animal. Entonces, en este caso, yo puedo decir más o menos qué es, pero no lo puedo decir con una completa certeza. En el caso del semen pasa exactamente lo mismo, la orina, el vómito, las manchas hemáticas, pasa lo mismo. Yo no sé si es pintura, puede ser salsa, puede ser puré, puede ser millones de cosas que tienen una textura, porque hay, sobre todo las sintéticas se parecen muchísimo, pero yo no lo sé. Entonces yo puedo decir, es una mancha, parece una mancha hemática, pero yo no lo sé. Necesito forzosamente hacer un análisis estructural, un análisis completo con los peritos necesarios para poder determinar qué son. Pero de mientras, para mí, son indeterminados, no hay más. Ahora, en este caso también podemos generar la droga. Pasa exactamente lo mismo. Yo puedo ver, pero yo no puedo aseverar que se trata de cocaína, ¿verdad? O sea, por más, ay, cocaína, ay, ¿usted cómo sabe? Pues no, la realidad es que yo no lo puedo aseverar. Precisamente lo hemos visto en infinidad. De hecho, es una práctica muy común que policías y demás lo que hacen es hasta la prueban y, ay, sí es cocaína, ¿no? Bien seguros de sí. Claro, pues porque ya está la expertise, sí, pero aún así, aunque ellos digan y crean, al final de cuentas tienen que hacer un análisis. Ahorita ya es mucho más sencillo porque ya no es necesario llegar hasta el laboratorio. Ya hay como, ¿cómo le podemos decir? Como kits, ¿no? Como tipo de aditamentos que llevan los peritos en los cuales llevan hasta 10 reactivos diferentes para determinar el tipo de droga. Con los reactivos las coloraciones cambian y se puede distinguir, ¿no? Entonces el perito dice, ay, como que está entre esta y esta, a ver, voy a poner tal reactivo, se pone tal coloración, es esto, se pone tal coloración, es el otro. Colorea de tal color, quiere decir que no es nada, o sea, puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, entonces para eso tienen ya la parte de los indicios indeterminados, ya es mucho más sencillo, ya se puede ir tomando como que las debidas cautelas, pero pues lo ideal es que se someta a un estudio profundizado. Ahora tenemos los siguientes que son la parte de los indicios asociativos. En el caso de los indicios asociativos son los que de manera directa nos corroboran que hay una relación, pues sí, completa con el hecho que estamos investigando. O sea, no hay como alguna, puede que esté relacionado, puede que no. No, o sea, como que son indicios que luego vinculamos con el hecho que se está investigando. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a pensar acerca de no sé, de un homicidio. Y resulta que encontramos tirada a una víctima. Piensen en la víctima que sea. ¿Esa víctima es un indicio? Claro que sí. ¿Es asociativo? Pues claro, porque es asociativo porque está vinculada directamente con el homicidio, ¿no? Pues digo, es la víctima. Eso es un indicio asociativo. No hay, digamos que alguna sospecha de que no puede estar relacionada con el hecho. Pues por ende, sí está relacionada. En el caso de los indicios opuestos, que serían los indicios de carácter no asociativo. En el caso de los indicios de carácter no asociativo, son aquellos que como tal se pueden encontrar en cualquiera de los lugares que hemos comentado. O sea, lugar de hecho, lugar de hallazgo, lugar distinto, pero que de alguna manera no están relacionados, por lo menos no de carácter directo, de carácter íntimo, con el caso que estamos investigando, ¿sí? Estos muchas de las veces aparecen o los podemos presenciar y eso hace bien difíciles las búsquedas y lo vamos a platicar ahorita en metodología. Cuando son lugares abiertos, porque cuando son lugares abiertos encontramos de todo. Piensen en un baldío, en un barranco, vaya, ¿no? En un terreno como tal. ¿Por qué? Pues porque ¿qué pasa si encontramos, se me ocurre, cerca de la víctima colillas de cigarro o latas de cerveza? Sí, pero híjole, son indicios no asociativos porque no sabemos todavía
están en el lugar de hecho, sí, o en el lugar de hallazgo, pero no sabemos, o sea, no están relacionados íntimamente con la víctima, porque realmente no sabemos si le pertenecen o tuvieron algún contacto con ello, con el victimario. Entonces esto hace bien complicadas las investigaciones, porque se imaginan en un baldío todos los indicios que podemos encontrar en huellas, en pisadas, en basura, ¿no? Porque realmente ha llegado a pasar. Entonces, estos no asociativos tienen que ver con esa particularidad. Obviamente tienen que ser sometidos a análisis, pues para poder descartar o en su defecto corroborar la propia relación. Bueno. Los siguientes que tenemos es la parte de los indicios microscópicos. En el caso de los indicios microscópicos, pues hasta su nombre nos los dice. Son aquellos indicios que como tal, por su complexión, por su forma física, por la constitución que tienen, se necesita algún instrumento extra, ¿no? Específicamente un instrumento de carácter óptico para poderlos observar de mejor manera. Cuando hablamos de ópticos, no solamente nos referimos al microscopio, ¿no? De apps, por eso son microscópicos. Hasta se pueden utilizar diferentes tipos de lupas con aumentos especiales para poder observarlos y poder determinar qué son exactamente. Otra vez volvemos a hablar de los pelos o volvemos a hablar de las fibras. Esos también pueden ser indicios microscópicos, porque tal vez a simple vista yo pueda decir, pues es que es un pelo animal, sí, pero ¿es un pelo o es una fibra? Pues solamente su constitución, pues la tengo que ver forzosamente a través de un recurso o a través de un instrumento que tenga el aumento necesario, pues para poder ver su conformación y poder ya brindar la información con toda la certeza del mundo como de qué se trata, porque si no, pues entonces va a estar un poquito complicado. Tenemos a los opuestos de los indicios microscópicos, que son los indicios macro, ¿no? Los macroscópicos. Esos son los que nosotros vemos a simple vista y no necesitamos como ningún instrumento ni mayor situación para precisamente poderlos apreciar a través de nuestro sentido de la vista. Otra vez pueden ser las armas, pueden ser los teléfonos celulares, pueden ser las manchas hemáticas, pueden ser los bolsos, cualquier tipo de indicio que se encuentren ustedes en la escena, pues son completamente aparentes y completamente visibles. A ver, déjenme visualizar. Frida, ¿me escuchas? Sí, No seas malita, Frida. ¿Le puedes dar lectura al tipo de indicio número 7 solamente, por favor? sí. Indicios trasladables son aquellos que por su naturaleza, forma, volumen, peso o cualidades inherentes se pueden sacar del lugar de investigación y se pueden preservar de forma adecuada para trasladarse al laboratorio para el estudio respectivo. Armas, fibras. Ok, en este caso de la parte de los indicios trasladables, en el caso de los indicios trasladables, nos dice que son aquellos que por la naturaleza que tienen en todo lo que acaba de mencionar de su compañera, se pueden sacar. Ahora, ¿qué se refiere que se pueden sacar? Se pueden sacar de manera sin alterarlos, sin alterar su forma, su tamaño, que los podemos sacar sin mayor alteración. O sea, los sacamos de forma unánime. En este caso, ¿qué quiere decir? Pues una fibra yo la puedo recolectar con una pinza adecuada, una mancha hemática, pues digamos que ahí tenemos nuestras dualidades, pero sí se puede, ¿no? Pues a través de pipetas, a través de jeringas, sí se puede realizar. En el caso de las armas, los bolsos, la víctima, etcétera, lo podemos sacar sin alterar ninguna funcionalidad precisamente de nuestra figura, ¿no? De lo que tengamos nosotros. No le pasa absolutamente nada. Los embalamos, los empaquetamos de manera adecuada y con mucho gusto los llevamos a los peritos necesarios para que lo puedan estudiar. En este caso, vamos a hablar de los opuestos, que serían en este caso la parte de los indicios no trasladables. Mafer, buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, Lick, sí la ¿Sí? escucho, buenas tardes. Hola, Mafer, buenas tardes. No seas malita, ¿le puedes dar lectura a tu indicio número 8?
Sí, voy a voltear mi teléfono, ese casi veo letras muy chiquitas. Indicios no trasladables son aquellos que por naturaleza, forma, volumen, peso o cualidades inherentes no pueden moverse del lugar de investigación, ya que alterarían sus condiciones originales, huellas de calzado de lodo, impresiones latentes de huellas dactilares, etc. Muy bien. En este caso, ¿qué tenemos de los indicios no trasladables? Estos son opuestos a los que acabamos de comentar. Aquí igualmente por su naturaleza, por las formas, por la figura, por los elementos que lo componen, estas no se pueden mover del lugar, o sea, no los podemos quitar. Se puede, pero si lo llegáramos a hacer, ¿qué es lo que pasaría? Pues obviamente estos los podríamos alterar y ya no nos funcionarían como un indicio íntegro. Y esto puede ser un problema porque puede ser alegado más adelante en que hubo una alteración o una modificación. Digo, no dolosa, pero por la propia estructura del indicio, esto se vuelve completamente imposible. Aquí, en el caso de lo que nos hizo el favor de leer su compañera, nos habla de las huellas de calzado, las impresiones, etcétera. En el caso de las huellas de calzado de lodo, no se puede, y eso es real, o sea, la realidad es que cuando se busca la extracción, se rompen, o sea, las deformamos para que me entiendan. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se hace? Porque es lo único que se puede hacer, se hace como especies de moldes, ¿no? Como de vaciados. Esto se puede hacer, sí, de hecho sí se hacen las impresiones de huella, pero de manera íntegra yo no puedo tomar la huella y llevármela al laboratorio, eso no se puede. Solamente se le pueden tomar medidas, se le pueden tomar vaciados, se le pueden tomar calcas, se le pueden tomar moldes, pero como tal íntegro no se puede sacar. En el momento en el que yo decidiera hacerlo, se deshace, ¿no? O sea, lo alteramos completamente y perdemos el indicio. En el caso de las impresiones de huellas dactilares pasa lo mismo, o sea, yo no puedo recoger, literalmente yo no puedo recoger una huella, o sea, la agarro y me la llevo, no se puede. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues obviamente utilizamos reactivos y ya eso sí, ya con los reactivos podemos hacer exactamente lo mismo, que es como una especie de calca, como una especie de molde, a través de la cual, pues ahí sí, ¿no? Ya podemos llevar propiamente nuestra situación, ¿no? O sea, ya lo podemos llevar solamente la calca, solamente el molde, ya lo podemos llevar en este caso con nuestro perito en Dacti. En el caso de las impresiones de huellas latentes que generamos, a ver, denme un segundito, por favor.
Ya, discúlpenme. Y en este caso decimos, en el caso de los indicios no trasladables tienen esas características, ¿no? Obviamente no ayudan tanto en ese sentido, pero a través de los mecanismos científicos sobre todo, claro que sí, también con ayuda por parte de la cuestión tecnológica, pues han ayudado a que los estudios sean de una manera más certera, o sea, que ya se tenga tal cual, así como se deja en este caso la huella, se pueda apreciar de la misma manera y que no sufra ninguna alteración o que podamos pensar que de alguna manera se modifica y que a la modificación pues obviamente pueda existir de alguna manera la cuestión sucinta de pensar que pues no es real. Pero no, en el caso de las huellas sí se puede hacer. Em, pasa lo mismo que con la cuestión de las drogas. En este caso también se emiten como botiquines, ¿no? Como kits que ya presentan como situación de contener varios reactivos. Depende, no todos los reactivos son para todo. Los reactivos nos ayudan porque precisamente nos hacen la revelación. Muchas de las huellas dactilares, digo, ustedes hagan las pruebas, no son apreciables, o sea, no son visibles a simple vista. Entonces, estas sustancias lo que hacen es que nos revelan la presencia de una sustancia diferente. Nuestras huellas dactilares se quedan impregnadas porque lo que nosotros impregnamos es sudor. ¿Sí? O sea, esa es la marquita, vamos a decirlo así, que se quede impregnada en cualquier cosa que toquemos. Dígame, Adrián. Una pregunta, licenciada. Adelante. ¿Cómo, cómo es fácil poder detectar las huellas dactilares? O sea, sí que sin, bueno, no sé si todos los oficiales o los peritos tengan esa tecnología, pero veo que luego ocupan mucho la luz ultravioleta. Bueno, en dado caso de que no cuenten con ese equipo, ¿cómo se puede detectar las huellas dactilares? Pues es que técnicamente sí, todas las fiscalías, o sea, por regla general, vamos a hablar de México, no nos vamos a ir bueno, a otros lugares. Las fiscalías de la República cuentan con eso. De hecho, no se crean, no es tan exageradamente caro, o sea, no crean que un reactivo nos vale así como muchísimo. La realidad es que no, es accesible y obviamente esos recursos los genera propiamente el Estado. Ahorita les hablo un poquito acerca de los reactivos de detección. Dime, Oscar. O sea, es también respecto a lo que preguntó Cuervo, sí es cierto eso de que es como con unos pinceles y la cinta adhesiva Claro. para recuperar las huellas. Sí, se utilizan brochitas, son brochitas de barrido. Lo que importa acá, digo, de hecho se puede hacer y yo se los digo porque, bueno, obviamente en esa situación fue toda mi maestría. Se genera hasta con grafito se pueden generar las calcas de huellas. Obviamente, ya hablándolo de manera más profesional, pues no, para eso tenemos los reactivos, tenemos muchos tipos de reactivos. Dime, Adrián, sí fue manita nueva, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, bueno, viendo series, todo eso, porque no, casi en todas las series, parecen un asesinato, ¿no? Y la investigación. Este, veo que cuando uno ocupa algo, limpia o las cosas que agarró. O sea, ¿eso sí ayuda? O sea, ¿sí es verdad que ayuda? De que se borren, sí, claro. O sea, tan Sí, solo con un pañuelo que lo pase ligeramente, ligeramente o a no, o sea, modo sí de... tiene que haber roce, o sea, no es así como que nada más como muy suavecito, porque les digo, como tal, nuestras huellitas, ustedes hagan la prueba donde quieran, es más, ahorita si tienen una sustancia blanca, sobre todo en las blancas o en las transparentes se ve más, pero como tal, nuestras huellas latentes tienen como tal deformación de sudor, ¿sí? Entonces, obviamente nosotros, ¿qué hacemos? Pues cuando nosotros impregnamos es parte de lo que hace que se marque es propiamente el sudor que sacamos nosotros por nuestros poros sudoríparos que se encuentran en las crestas de nuestra huella dactilar. Igual y lo van a ver más adelante cuando vayan a crimio, cuando vayan a legal. Tenemos papilas y tenemos crestas y tenemos surcos. Los surcos son, digamos que lo hundido, para que me entiendan. Y las crestas es lo que se ve como voluminoso. Ustedes vean su huellita digital.
Entonces, en este caso, nosotros excretamos a través de todas estas glándulas sudoríparas sudor, y eso es lo que se queda impregnado en las superficies. Entonces, como cualquier superficie que se embarre de sudor, pues si ustedes le pasan un paño sin tanta situación, por supuesto que se va a eliminar. Ahora, más allá de eliminar, ¿qué es lo que va a pasar? Además de eliminarse, lo que se hace es que se deforma la huella. Y esas características que tenemos, porque ahí tenemos, por ejemplo, en los surcos son las crestas que se forman diferentes figuras y todos tenemos, por eso nuestras huellas son auténticas, inmutables, únicas, originales. ¿Por qué? Porque precisamente esas características no son repetidas en nadie. O sea, nadie, es más, ni en gemelos. O sea, es muy raro, o sea, que lleguen a compartir y eso como un mayor número de características. De eso se forman. En este caso tenemos figuras, o sea, figuritas de huellas dactilares, porque todas van teniendo. Encontramos, por ejemplo, tenemos, no sé si alguien se ha llegado a ver y ustedes véanlas, que es muy raras. Tenemos punto. En el caso de un punto, por ejemplo, tenemos como formas de Y, todas esas van teniendo sus nombres y ahí los encontramos. Entonces, todas esas características, a partir de 13 características, ya nuestra huella se hace única e irrepetible. Entonces, yo puedo tener las mismas características con alguno de ustedes, pero solamente vamos a compartir una, dos o tres probablemente adjuntas en el mismo lugar, pero todas las demás van a ser diferentes y en automático, ¿qué es lo que nos va a botar? Pues información diferente, ¿no? En ciencias forenses y periciales, sí, en eso es mi maestría, Adrián, sí. Ahora, en este caso, como decía su compañero, sí se borran, claro que se borran, o sea, se borran en las superficies para que me entiendan. Hay unas más fáciles que otras. Ahora, a mí me lo preguntaban hace un tiempo. Y si se pueden quitar las huellas, o sea, si literal las podemos desaparecer de nuestro cuerpo, o sea, de nuestras manos. De hecho, se ha visto con muchos delincuentes que se las queman. Sí, no. O sea, la realidad es que es bien complicado deshacerse de una huella dactilar, porque al final de cuentas siguen preservando, porque se forman desde que estamos en el vientre materno, o sea, los meses. Entonces es una característica innata que tenemos. Entonces, aunque se puedan alterar con la situación propiamente del fuego o alguna sustancia, la realidad es que se preservan ahí, preservan la mayoría de características. De hecho, ¿por qué creen que muchos sujetos mejor se operan el rostro? Porque la realidad es que inmutar propiamente las características de las huellas dactilares no hay un mecanismo 100% efectivo o garantista, porque al final de cuentas como que se vuelven a formar. Hay enfermedades, eso sí, hay enfermedades específicas genéticas que sí provocan que no se tengan las huellas dactilares. Eso sí, pero les estoy hablando, o sea, uno en, no sé, 10 millones, o sea, casi imposible. De ahí en fuera todas las tenemos como tal definidas. Hay varios reactivos. Uno de los más utilizados, o que yo les puedo decir, es, por ejemplo, el carbonato de plomo. En el caso del carbonato de plomo, es un polvillo, es un polvito de color blanco, ¿sí? Ese polvito tiene la característica de que se adhiere muy rápido, ¿no? O sea, como que se adhiere muy rápido y nos sirve para cualquier superficie. Obviamente, si mi huella está en un lugar blanco y yo le pongo un reactivo blanco, por supuesto que no me va a servir. Pero si yo lo pongo en una superficie, sobre todo oscura, me va a quedar una marca espectacular de huella. O sea, se ve tal cual definida como si se acabara de realizar. La apuesta, por ejemplo, esta se llama negro de marfil. Esa, como su nombre lo dice, pues es de color negro. Esa es menos densa que la anterior y sirve para tonalidades claras. Obviamente, si yo pongo este reactivo en una superficie negra, no me va a servir. Bueno, sí me sirve, pero híjole, me va a costar más trabajo. Entonces, este sirve más para lugares claros donde esté la huella. La mayoría de peritos, yo les puedo decir, por lo menos acá, utilizan mucho ¿cómo se llama? El dióxido de manganeso,
el óxido de cobre, el grafito, el almidón, el polvo de aluminio, como son de los más comerciales, pero hay muchos, o sea, hay muchos. Hay uno que es también como rojizo, déjenme acordar, se llama sangre de drago. El sangre de drago es precisamente rojo y se adhiere también muy rápido, solamente que ese sirve más para huellas que son más recientes y que son generadas en papel como más clarito, ¿sí? Unos que están padrísimos, que son los magnéticos, que son los polvos magnéticos. Esos son bien padres porque se necesita muy poquito, muy poquito. El color puede ser de cualquier color y la característica que tiene es que parece como imán, por eso se llaman polvos magnéticos, porque parece imán, o sea, como que se jala y ustedes lo ponen o lo barren en la superficie y se quedan, ¿no? Se queda como en 3D la superficie, como para que me puedan entender. ¿Qué otro hay? En el caso de la anidrina es como amarilla y esa también sirve, pero esa digamos que les bota más cuando hay presencia de aminoácidos. O sea, esa ayuda mucho cuando tenemos así como esa característica. Y el problema de la anidrina es que como que no se ve tan bien cuando hay luz, ¿no? O sea, como que es más para cuestiones obscuras. Ahora, en el caso de la anidrina, como que no tiene como muy fácil manejo, por tanto, pues muchos de los peritos pues no lo utilizan. El yodo también sirve, ya sí, si nos vamos como a unos más caros, que generalmente se utilizan cuando son escenas más delicadas, que se quiere como mucho más exactitud, hasta el nitrato de plata. El nitrato de plata se ve como cristal, pero como si fuera más blanquecino y ese sí es sensible a la luz y ayuda porque puede darnos lugar a una huella de color oscuro, o sea, de color negro. Este nitrato de plata, yo en lo personal lo he visto más utilizado en documentos, ¿sí? O sea, cuando ya se requiere algo así como especializado, en papeles, ahí en papeles cuando es como más delicado, y lo que se hace es que se gestiona el nitrato de plata y se le pone como, ¿cómo les podría explicar? Como un vaporizador, así como algo que emita vapor, y eso las revela, o sea, ya se ven. Ahí, por ejemplo, yo les puedo decir que así lo he visto. Y los fluorescentes, hay muchos fluorescentes que se utilizan, ¿no? Rosas, verdes, amarillos, azules, que esos son polvitos fluorescentes que precisamente son sensibles a lo que comentó su compañero, a la luz ultravioleta. Entonces se dispersan, se le proyecta la luz violeta y se pueden visualizar, ¿no? Y ahí los encuentran y son muy comunes, sobre todo porque con eso se puede jugar un poquito más, bueno, jugar me refiero a interactuar, ¿no? O sea, si yo tengo una superficie café, a ver qué color le queda, si yo tengo una superficie amarilla, si yo tengo, o sea, como que se juega más con las superficies, con estos polvos que son de carácter revelador fluorescente. Entonces, con estos como que se puede hacer una revelación mucho más sencilla. Entonces, difícil, fíjense que no es tanto, ¿eh? En el caso lo que importa más es el barrido. Ahora, lo que yo les decía, lo que se ocupa es bien poquito. O sea, para revelar una huella es muy poquito, sobre todo cuando tenemos polvos magnéticos. Entonces, solamente con el puro barrido ya se tiene la parte, como decían, con la cinta adhesiva y la cinta adhesiva se pone en estas placas que son como si fueran plásticos, como placa de plástico transparente y ya, ahí se queda grabada propiamente la marca. Y ya de ahí, ¿qué es lo que se hace? Pues ya de ahí se le pasan, en este caso, al perito, el perito en grafo, y, perdón, en Dacti, y él es el que empieza a hacer propiamente el estudio de toda la huella digital y empieza a ver cuáles son precisamente las estructuras o las formas y ya se puede hacer la comparación. ¿Por qué? Porque ahí él va a empezar a estudiar las figuras, va a ver si es una presilla interna, un verticilo llano, un lazo, un punto, etcétera, y él ya empieza a ver los puntos característicos de nuestra huella y él ya tendrá que decir, el problema de estas herramientas, en el caso de nuestro país,
es que no tenemos, o sea, sí tenemos una base de datos, pero es una base de datos penal, o sea, manejamos el sistema AFIS, pero generalmente solamente resaltan estas búsquedas cuando hemos cometido alguna conducta penal, ¿no? O sea, que ya nos tocaron, perdón, no nos toca, ya nos pasaron a tomar esta prueba de cadactilar, o sea, que nos ponen que nuestros 10 deditos los pongamos en las plantillas y demás, y esta sí se registra, ¿sí? Pero si no hemos cometido ninguna conducta delictiva, pues ahí viene el problema, porque entonces, ¿dónde se pueden encontrar nuestras huellas? Se ha platicado mucho acerca de que pudiese haber la opción de que pudiera haber una base, o sea, una base nacional con todas las huellas, con las 10 huellas de nuestros dedos, de todos y cada uno de nosotros. Pero ¿se imaginan el gran problema que sería eso? Se ha hablado de que podría tener un buen contacto, podría lograrse una sinergia con institutos que lo hacen. Ejemplo, con el Instituto Nacional Electoral. Sí, pero el Instituto Nacional Electoral no tiene todas nuestras huellas, ¿están de acuerdo? Y obviamente ahí pues tendríamos un problema porque no tenemos una base identificativa. Por eso cuando las personas desaparecen o cuando las personas fallecen en forma de desconocidos, ¿por qué se hace tan difícil la identificación? Precisamente por esto. Porque si no tenemos un mecanismo como lo puede ser un tatuaje, como lo puede ser una cicatriz, como lo puede ser un tratamiento estomatológico, ¿cómo carambas pueden identificarme? Dicen es que a través de una prueba de ADN, sí, pero tampoco tenemos una base de ADN en el país. Claramente, sí, obviamente, si es un familiar, pues sin duda alguna lo va a hacer, hasta con un reconocimiento visual. Pero recordemos que muchas personas no fallecen en sus entidades, no fallecen con la oportunidad de que algún familiar los reconozca. ¿Cuántos millones de desaparecidos no hay en el país? Que no se sabe, es más, que probablemente ya fallecieron y ya se fueron hasta una fosa común, porque los mecanismos de identificación no es que sean deficientes, pero no tenemos una base identificativa nacional que nos pueda ayudar a todo esto, ¿no? Que si al rato cualquiera de nosotros nos llegara a pasar, supieran por nuestras huellas, rastrearan de manera inmediata en una base de datos y pudieran decir, ah, es tal persona. Desgraciadamente no lo hay. Y creo que ahí es donde todavía esta parte forense y pericial en el país, pues está un poquito en pañales, ¿no? O mucho en pañales porque no se ha avanzado en este tipo de cosas. ¿Es complicado? Claro que es complicado. Sin en cambio decimos, híjole, ¿se podría? Pues yo me atrevo a decir que sí. Que no se le ha puesto como esta funcionalidad, pues es otra cosa, ¿no? Bueno, entonces en este caso ahí vemos un ejemplo, ¿no? De estos indicios no trasladables, pues yo no me puedo llevar la huella, pero sí me puedo llevar, pues una calca, sí me puedo llevar un molde, sí me puedo llevar esto y pues no voy a generar ningún problema, ¿sí? Bueno, vamos a cerrarlo nosotros hasta aquí, así de manera general, hasta aquí vendría su examen. Ya no avanzamos más, ya no retomamos más para no cortar la idea, ya tienen su calendario de exámenes, digo, no tenemos como mucha opción, entonces quiere decir que su examen es el siguiente viernes, sería de las 2 a las 3 y ya de las 3 a las 4 ya nos conectamos normal. Dígame, Va a, Juan. va a subir estas diapositivas que hemos visto hoy a la Pues es que nada plataforma. más fueron como 3, ¿no? Ajá, pero bueno, cuenta como material de estudio. Sí, porque la verdad es que ese no lo vamos a ver todo y ese es el problema, ese sí nada más las 3 diapositivas que vimos el día de hoy. Es más, si gustan, les puedo dejar en este momento que les tomen fotos porque nada más vamos a ver eso, o sea, no vamos a ver todo el material completo. Sí, A ver, por si favor. gustan, se las voy pasando y no hay ningún problema, ¿sí? Espérenme tantito. A ver, lo que voy sacando yo su lista y ustedes van ahí haciendo eso, espera. Sí, porque ese sí, digo, no es todo, ¿eh? La verdad es que no es todo, no nos va a entender, ay, bueno, vamos a ver todo, no. A ver. A ver, a partir de ahí, ustedes me van diciendo, no sé si alguien pueda facilitar, mejor que una sola persona los tome, si tienen algún grupo. Yo Pues las ya. estoy tomando. Ah, mire, perfecto. Ustedes me dicen cuando le pase, ¿eh? Esa ya. Ok, ahí va la otra. Ya. Ahí va la otra. Ya. Ok, Ya.
Listo. Ya. Ya. Ok. Bueno, este nada más es un ejemplo, si lo quieren, Ya. adelante. ¿Sí? Ok. Indicio, eso sí es importante. Ya. Ok. Y ahí. Y listo. ¿Sí? Ok, perfecto. Ahora, déjenme checamos de manera rápida, déjenme ver para que les dé la indicativa desde dónde, ¿no? Y no andemos ahí vagando, espérenme tantito. Nuestro examen, a ver. Nuestro examen vendría desde la parte de reparación del daño, ¿sí? Reparación del daño, medidas cautelares. Reparación del daño, medidas cautelares y la etapa de investigación. Nada más, ¿sí? Bueno, obviamente les di las generalidades de las tres, eso sí es muy importante, donde inician, donde terminan las tres etapas. Ya de ahí vimos lo que tenía que ver con la denuncia, con la querella, solamente definición de cadena de custodia, actos de investigación, formas de terminación, criterios de oportunidad, audiencia inicial, que vimos todos los elementos de audiencia inicial y hoy que vimos sobreseimiento y la parte de indicios. Eso sería lo que vendría en su segundo parcial, ¿sí? Ya obviamente, ya para tercero, culminaríamos la parte de su protocolo, no se preocupen porque todavía no lo hemos platicado a fondo, porque todavía no hemos visto la metodología. Ya lo que es la metodología, protocolo nacional y bueno, ya las otras dos etapas, eso ya sería para nuestro tercer parcial, ¿sí? Ok, gracias. Perfecto, muy bien. Nada más denme un segundo. Obviamente no van a tener tarea. En semana número 8 lo único que van a encontrar es precisamente la parte de su examen en semana número 8 y ya la siguiente semana empezaríamos a trabajar en semana número 9. Entonces hasta ahí estamos en tiempo y en forma. A ver, les paso lista rápidamente. Marco. Presente, Lick. Perfecto. Madaí. Presente. Marvin. ¿Está Marvin? Yo le contesté Madaí. Ah, perfecto, ok. Marvin sí estaba, ¿no? No sé qué pasó. Brian. Presente, Lick. Perfecto. Frida. Presente. Ok. Erisbel. Presente. Juan Jesús. Presente. Aranza. Presente. Ok. Dulce. Presente. Alberto. Presente. María Fernanda. Presente, Lick. Sadia. Adrián. Lick, me parece que Sadia no se conectó porque no tiene el... Ok. Y Carlos Daniel. Ok, les voy a pedir específicamente, bueno, en este caso, jefe de grupo, o bueno, quien guste, avíseles precisamente a sus dos compañeros. En el caso de Sadia tiene 2, con esta sería la tercera falta. Y pues obviamente de 4 asistencias, tener 3 faltas, pues ya no se puede realizar examen. Y en el caso de Daniel también tiene 2. Entonces, por favor, que lo chequen para justificar y no tengan problema en cuanto a la parte de la realización de su examen, ¿sí? Por favor, eso sí se los encargo. Ya nada más les comenté dónde realizar la parte de su examen y ya yo les comento, por favor, ¿sí? Bueno, si no tenemos entonces dudas o preguntas, pues lo dejaríamos hasta acá y la siguiente semana nos estaríamos escuchando. Ya nos escucharíamos en este caso el día viernes en segunda hora, ¿sí? Ok, Lick, está bien. Perfecto. Claro. Cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Lick. Gracias a Igualmente. ustedes. Adiós.